Hola docentes, bienvenidos a un nuevo video en donde aprenderemos cómo organizar nuestro libro de calificaciones. Anteriormente ya habíamos visto la creación de algunas actividades, pero estas no están organizadas. Entonces, cuando el alumno ingrese a ver sus calificaciones, estas estarían dispersas sin ninguna categoría que le permita al alumno ubicarse de qué unidad o actividad es. Para ello hay que ir creando estas categorías e ir organizando estas actividades, de tal manera que cuando califiquen, estas aparezcan de manera ordenada. Para configurar este libro de calificaciones, vamos a ir aquí, a este icono, engranaje. Vamos a ir a la opción más, y luego aquí donde dice configuración, calificaciones, vamos a entrar ahí y nos aparecerán todas nuestras actividades. Esta es la categoría principal, la categoría padre. Ahora vamos a crear las categorías. Por ejemplo, voy a crear la categoría primera unidad, luego la categoría segunda unidad, para luego ir organizando estas actividades. Voy a ir a esta opción que dice añadir categoría y me aparece la ventana donde voy a poner el nombre de la categoría que es primera unidad. Aquí en excluir estas calificaciones vamos a desmarcar el check. Aquí el nombre de la categoría total ponemos notas unidad 1. El ID lo veremos después. En calificaciones, para probar le ponemos, por ejemplo, 11. Doy clic en guardar los cambios y ahí tendría mi categoría creada. Vamos a crear otra categoría. Clic en añadir otra categoría. Le pondremos segunda unidad. Desmarcamos el check. Aquí en mostrar más, colocamos notas unidad 2. Voy a colocar 11 y guardo los cambios. El resto lo dejaré por defecto. Entonces, una vez que ya hemos creado estas categorías, vamos a ir añadiendo las actividades. Por ejemplo, esta actividad, este foro desde la unidad 1, primera unidad. Simplemente le doy clic a esta flechita bidireccional. Entonces se va a habilitar estos espacios punteados y voy a la primera unidad. Para colocarlo dentro de la primera unidad, le doy clic aquí a este espacio y se va a mover la actividad. Luego voy a ir a tarea. Le doy clic en mover y voy hasta la unidad 1. Lo pongo aquí debajo del foro y la evaluación lo ponemos debajo de la tarea. Ahora ya tengo mis 3 actividades de la primera unidad. Si pones una actividad en una unidad que no le corresponde como este foro, tiene solución. Das nuevamente clic en mover y selecciono en el espacio punteado debajo de la unidad 2. Ahora voy a tarea, doy clic y lo posiciono aquí debajo del foro. Y luego la evaluación también. Entonces ya tengo todas mis actividades dentro de la categoría. Anteriormente, cuando estamos configurando nuestras actividades, les comentaba sobre el tema de la categoría. Ingresábamos a crear un foro y había una parte donde nos indicaba la categoría. Aquí, por ejemplo, categoría de calificación. Ahora ya aparece porque ya lo hemos incluido a ese foro dentro de la categoría primera unidad. Por ejemplo, si nosotros iniciamos creando la categoría, nos aparecería ahí a qué categoría quiere ir. Porque si yo a este foro primera unidad lo coloco en el segundo, voy a ir en mi libro de calificaciones y va a estar ubicado en la segunda unidad. Doy clic en guardar cambios y regreso al curso. Voy a ir al libro, lo voy a actualizar. Ahora vemos que ya no está en la primera unidad donde lo pusimos inicialmente. Ahora está en la segunda. Entonces si yo inicio creando mi libro de calificaciones, configurando, entrando en mis categorías, me va a permitir que cuando yo cree mi actividad, asignar la categoría donde debe ir. Lo puedo hacer desde aquí, seleccionando en qué unidad debe estar o desde acá moviendo manualmente con la flechita. Corrijo el ejemplo que les di y doy guardar cambio y regresar al curso. Una vez que tengo aquí todas mis actividades, vamos a asignarle el peso correspondiente a cada calificación. Vamos a notas unidad 1. Voy a editar cálculo. Como ven, los de la primera unidad no tienen ningún identificador. Igual los de la segunda unidad. Entonces, yo le voy a añadir un identificador. Por ejemplo, puedo poner foro F1 o FU1. A la tarea unidad 1 le pondré TU1.
evaluación de unidad EU1. A la de la unidad 2 también, anexándole el número 2 en vez del 1. Una vez que añadimos los identificadores, damos clic en añadir número ID. Así cada actividad tiene su identificador. Vamos a ver cómo hacer el cálculo. Lo copiamos con todo y corchetes. La suma de todo esto divido entre 3. Será mi promedio de la unidad 1. O tal vez queremos que el foro tenga un peso de 20%. La tarea tenga tal vez un peso de 30% y el examen final tenga un peso de 50%. Entonces, cada actividad se multiplica por el peso. Aquí ya tengo la nota con sus pesos y simplemente le doy guardar cambio. Como ahora ya tengo configurado mi cálculo de la primera unidad, puedo copiar todo este cálculo para que me sirva para la segunda unidad. Voy a ir aquí a editar el cálculo y ahí lo pego. Únicamente cambiaría el número 2 del indicador. Una vez que tengo configurado, le doy también guardar cambio. Ya tenemos configurado la primera y segunda unidad. Ahora voy al total del curso, que es el promedio final. Voy a editar el cálculo. Como ven, en la nota de primera unidad y nota segunda unidad no tiene identificador. Entonces yo aquí le puedo agregar, por ejemplo, NU1 y NU2. Esta categoría de primera unidad ya tiene configurado el identificador también. Entonces añado los números y el promedio final es la suma de ambos promedios de unidad entre 2. Guardo los cambios. Ya tengo configurado mi total de todo el curso, es decir, mi promedio final. Si gustan, pueden agregar un ítem de calificación y puedo colocar acá promedio final, número de ID, PF, calificación para aprobar 11 y guardo los cambios. Ahí puedo copiar el mismo cálculo del total del curso, editar cálculo y pongo la misma fórmula del total del curso y guardo los cambios. Si gustan, lo pueden mover aquí o aquí, pero generalmente se queda ahí. Así lo dejaré. Le doy a cancelar. Ahí tengo configurado mi libro. Cuando voy a ver a vista, es decir, mi libro de calificaciones, voy a ver mis actividades con las notas de las unidades. Recuerden que ese ítem lo he creado y ustedes también pueden crear otros ítems. Por ejemplo, si tienen un ítem de nota actitudinal donde les permite evaluar la actitud del estudiante frente al curso, también pueden crear el ítem correspondiente que deseen. Así el estudiante podrá visualizar de manera más ordenada su promedio del curso. Eso ha sido todo por este video. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.